Buenos días, mi nombre es Christopher Figueroa Maleno y en esta ocasión estaré hablándole un poco acerca de los grafos eulerianos. Y para introducir el tema me gustaría hablar un poco de un suceso ocurrido en una antigua ciudad llamada Königsberg, que estaba dividida en 4 zonas por el río Bridgel, y en la cual se encontraban 7 puentes que comunicaban esta zona, tal y como vamos a ver en el siguiente gráfico. Ya desde una mirada más abstracta, es posible representar este problema de la manera siguiente y también ofrecer una representación en términos de grafo que sería la siguiente, para lo cual surge el siguiente problema. Es posible dar la vuelta y cruzar cada puente una sola vez. Y para ver este problema de una manera más profunda, es preciso recordar que Leonardo Euler probó que no existía un recorrido que cumpliera estas condiciones y caracterizó los grafos que sí la contienen, que son denominados grafos eulerianos. Y ya para dar inicio a la explicación del día de hoy, es necesario saber qué son los grafos conexos. Se dice que un grafo es conexo si existe al menos un camino entre cada uno de sus vértices que los une. A modo de ejemplo, tenemos estos dos casos, en donde a la izquierda tenemos un grafo conexo, puesto que existe al menos un camino, una arista, que me permite desplazarme entre cada uno de los vértices de este grafo, como vemos aquí en pantalla. Mientras que en el caso de la derecha tenemos un grafo no conexo, puesto que no existe un camino que me conecte el vértice 3, por ejemplo, con el 5 o con el 4 o el 1 con el 4. Es decir, que no hay manera de yo recorrer todas las aristas de este grafo. También hay que hablar un poco de lo que son los caminos eulerianos. Dígase que un camino euleriano es un camino simple y abierto que contiene todas las aristas del grafo. Y para el caso en el que tengamos un grafo que no es euleriano, que admite un camino euleriano, recibe la denominación de grafo semi-euleriano. Y a modo de ejemplo, podemos ver que un recorrido euleriano en un grafo es un recorrido que contiene a todas sus aristas exactamente una vez. Como podemos ver en el caso izquierdo, que no es posible desplazarnos por cada uno de los vértices recorriendo cada una de las aristas del grafo exactamente una vez. Y para el caso en el que no sea posible recorrer cada una de las aristas del grafo y regresar a nuestro punto de partida, entonces estaremos hablando de grafos eulerianos. Ya cuando hablamos de grafo, es preciso tener presente que además de que los grafos contienen vértices, también esos vértices contienen grados, que lo denominamos grado del vértice. Es decir, que llamamos grado de un vértice al número de aristas que inciden en ese vértice. Y a modo de ejemplo tenemos estos dos casos. Tenemos primero un grafo no dirigido, que es el grafo en el que tomaremos las aristas como una doble implicación. Es decir, que si estoy en B, puedo desplazarme de B a A, y si estoy en A, puedo desplazarme de A a B. En el caso de los grafos dirigidos, diremos que solamente puedo desplazarme de un vértice a otro siempre que la flecha me indique que puedo hacerlo. Es decir, que si estoy en B, no puedo desplazarme en ningún otro vértice porque no tengo una flecha que me indique que puedo hacerlo. En el caso de A, si estoy en el vértice A, sí puedo desplazarme a B porque la flecha me indica que de A puedo llegar a B. Para verlo de una manera más práctica, diremos que los grados de un vértice pueden obtenerse de la siguiente manera. Y como vemos aquí, vamos a trabajar con grafos no dirigidos. Entonces, el vértice de A será igual a 2. ¿Por qué? Porque hay dos aristas que inciden en el vértice A. Diremos que el grado de B es igual a 3 porque hay 3 aristas que inciden en B. Y así sucesivamente. Ya para el caso de G, del vértice G, diremos que su grado es 0 porque no hay aristas que incidan en este vértice. Y en el caso de F, diremos que tiene grado 2 o que tiene dos lazos porque a pesar de que esta arista sale exactamente del punto F,
regresa al mismo punto F y como estamos hablando de grafo no dirigido, tomaremos estas dos conexiones como entradas y salidas. Por tanto, será de grado 2. Hola, mi nombre es Yokaira Aquino y estaré trabajando el reconocimiento de un grafo euleriano y el algoritmo de Fleury. Para que un grafo sea euleriano, debe de cumplir con las siguientes propiedades que les estaré mostrando a continuación. Sea G un grafo conexo, G es euleriano si y solo si es posible recorrer todo el grafo pasando solo una vez por cada arista y finalizar en el punto de partida. Sea G un grafo conexo, G es euleriano si y solo si contiene un recorrido euleriano cerrado. G es euleriano si y solo si todos los vértices de G tienen grado par. En caso de que dos de sus vértices no sean par, diremos que se trata de un grafo semi-euleriano. Y si este contiene más de dos vértices de grado impar, entonces no es un grafo euleriano ni un grafo semi-euleriano. Aquí tenemos este grafo, el cual vamos a evaluar si es semi-euleriano o si es euleriano a partir de las propiedades ya dadas. Lo primero que verificamos es que es un grafo conexo, es decir, que para cada par de vértices está conectado por un camino. Vemos que sí es posible recorrer todo el grafo pasando solo una vez por cada arista y finalizar en el punto de partida. Tiene un recorrido euleriano cerrado y como los vértices 1, 2, 6 y 5 son de grado 2 y los vértices 4 y 3 son de grado 4, entonces todos sus vértices tienen grado par y por lo tanto es un grafo euleriano. El siguiente tema que estaremos tratando en esta exposición es el algoritmo de Fleury, el cual son instrucciones muy sencillas, las cuales no permiten encontrar trayectoria o circuito de Euler en caso de que exista. Cabe destacar que el algoritmo de Fleury se aplica en grafos eulerianos. El algoritmo de Fleury para un circuito de Euler verifica que es conexo con todos los vértices par. Selecciona un vértice arbitrario, selecciona una arista a partir del vértice actual que no sea puente, es decir, que no desconecte el grafo, a menos que no haya otra alternativa. Desconectar los vértices que están unidos por aristas seleccionadas y si todos los vértices sí están desconectados, ya se tiene el circuito de Euler. De otra forma, continuaremos con el paso 3 hasta obtener nuestro circuito. Ahora vamos a verificar un ejemplo que mostrará más explícitamente de qué se trata este algoritmo de Fleury buscando el circuito de Euler. Iniciamos el recorrido en el nodo A, en este grafo, y podemos seleccionar la arista AB o AC, ya que estos no son puentes. En este caso, estaremos considerando AB. Tenemos entonces el circuito AB y desconectamos la arista. Ahora podemos tomar BC, BD o BE, pero en este caso seleccionaremos BC. Entonces tenemos el circuito ABC. Del vértice actual se puede seleccionar CE o CF y no CA, ya que desconectaría nuestro grafo y seleccionaremos entonces CE. Tenemos el circuito ABCE. Entonces seleccionamos ED, como pudieron ver en el gráfico anterior, y tenemos el circuito ABCED. Entonces solamente vemos que tenemos puente y seleccionaremos DB y nos queda el circuito ABCEDB. Y al seguir seleccionando los otros puentes, entonces completaremos nuestro circuito euleriano y nuestro circuito sería ABCEDBEFCA.
Grafos hamiltonianos. El nombre proviene del matemático irlandés Sir William Rowan Hamilton, que se propuso viajar a 20 ciudades del mundo representadas como los vértices de un dodecaedro regular, siguiendo las aristas del dodecaedro. Un ciclo hamiltoniano es un ciclo que contiene a todos los vértices del grafo. Un grafo que admite un ciclo hamiltoniano se denomina grafo hamiltoniano. Mientras que un camino hamiltoniano es un camino elemental y abierto que contiene todos los vértices del grafo. Un grafo no hamiltoniano que admite un camino hamiltoniano se denomina grafo semi-hamiltoniano. No se conoce ninguna caracterización de los grafos hamiltonianos, aunque desde luego todos los grafos hamiltonianos son conexos, pero no todos los grafos conexos son hamiltonianos. No obstante, podemos decir algunas condiciones necesarias para que un grafo sea hamiltoniano. Un grafo hamiltoniano ha de ser conexo. También no puede tener vértices de grado 1. En todos los vértices deben incidir al menos dos aristas, la de entrada y la de salida. Citemos algunos ejemplos para comprender más. Todos los grafos, ciclos, son hamiltonianos. Es fácil ver que tiene un ciclo hamiltoniano, ya que todos los vértices son visitados y el último visitado es adyacente al primero. Los grafos completos con más de dos vértices son hamiltonianos. Un grafo completo es un grafo simple donde cada par de vértices está conectado por una arista. Aquí podemos observar una arista de entrada y de salida. Otro ejemplo es que todos los sólidos platónicos, como el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro, considerados como grafos, son hamiltonianos. Ahora veamos un ejemplo de la vida cotidiana para comprender más el tema. Los diplomáticos. En una cena entre diplomáticos, hay que tener cuidado de sentar juntos a diplomáticos de países amigos y sentar separados a diplomáticos de países enemigos. Es posible hacer esto con n diplomáticos y lo más importante, este es un grafo hamiltoniano. Supongamos que en este grafo definimos la relación entre los diplomáticos. Supongamos que en este grafo definimos la relación entre los diplomáticos, donde los vértices representan un representante de cada país. A se lleva bien con B, B, E y D, pero mal con F, con C, F, H, G. F se lleva bien con E, C, G y H, y mal con D, B y A. Y así sucesivamente. Digamos que las aristas representan que se llevan bien y la ausencia de las mismas, pues que se llevan mal. Para demostrar que sea un grafo hamiltoniano, pues intentaremos encontrar que hay un ciclo hamiltoniano. Al relacionar D con C, C con F, F con G, G con H, H con E con B, B con A y A volver al inicio que fue D, como pueden observar en la relación expresada de color rojo, podemos identificar un ciclo hamiltoniano. Al organizarlo y representarlo de la siguiente forma, sabemos que podemos colocar en una mesa redonda a todos los diplomáticos, de tal modo que sus amigos estén a sus lados y sus enemigos pues estén un poquito más lejos. Llegando a la conclusión de que el problema inicial sí representa un grafo hamiltoniano y sí es posible sentar juntos a diplomáticos de países amigos y sentar separados a diplomáticos de países enemigos con n diplomáticos en una mesa redonda. Saludos, mi nombre es Iris Reynoso Mercedes y yo le estaré hablando acerca del algoritmo de Hirschhorst. Pero primero debemos saber que si un grado es euleriano, es decir,
si contiene un ciclo euleriano o no, y si no lo es, si contiene al menos una cadena euleriana no cerrada. Para ello utilizamos la caracterización de grados eulerianos a partir de los grados de sus vértices. Una vez que sabemos que sí existe, cómo se calcula un ciclo o una cadena no cerrada euleriana, es aquí donde usamos el algoritmo de Hill-Horse. Este grafo que tenemos aquí es euleriano, puesto que todos sus vértices tienen grado par, 2 o 4. BCA con el lado adyacente, AEDA. Y lo que hacemos es que unimos estos ciclos, que nos quedará de esta forma, BCAEDAB. Esto que está aquí lo que no quieres dejar dicho es que lo primero que hacemos es que cogemos un vértice y buscamos un ciclo. Si tenemos todas las aristas o arcos del grafo, hemos terminado. Si no, lo que hacemos es que buscamos alguna de los vértices del ciclo, el que incida con alguna de las aristas o arcos que no estén incluidos. Luego, lo que hacemos es que a partir de ese nuevo vértice llamado W, buscamos un nuevo ciclo. Este es formado exclusivamente por aristas o arcos no incluidos. Y para finalizar, sustituimos la posición W por un nuevo ciclo de cadena. Si quedan algunos arcos por incluir, pues lo que hacemos es volver al paso anterior y repetimos hasta que estén todos incluidos. Este sería otro ejemplo. En el caso de que un grafo sea euleriano o no euleriano, también es afilar un circuito camino de Euler contenido en el grafo y disponemos de varios algoritmos para construirlo. Uno de ellos, y el más eficiente, es el algoritmo de Hill-Horse. El algoritmo comienza construyendo un circuito, un camino dentro del grafo que posiblemente no contendrá todas las aristas, y en sus integraciones le irá añadiendo más aristas hasta incluirlas todas. En este ejemplo mostramos la aplicación del algoritmo sobre la representación gráfica, recordando que la selección de los vértices se hace por la búsqueda y menos profundidad. Para ello utilizaremos el orden de los vértices, dado que todos los vértices tienen de grado par y ha de ser euleriano. Y para construir el circuito de Euler podemos empezar por cualquier vértice. Por lo que empezaremos por el vértice A, recorriendo la arista B, siguiendo el recorrido de menor profundidad, recorriendo la arista C, recorriendo el recorrido de menor profundidad, recorriendo la arista CA. Al llegar al vértice completamos el primer circuito parcial y aquí incluye todas las aristas y no podemos continuar. Pues lo que hacemos es que elegimos otra arista. Elegimos entonces el primer vértice de este circuito que tenga arista incidente fuera del circuito parcial. En este caso será el B. Y recorremos la arista BD. Y luego desde D recorremos la arista DC. Y desde C recorremos la arista CF. Desde F recorremos la arista FD. Desde D recorremos la arista DE. Desde E recorremos la arista EB. Al llegar al vértice B completamos el segundo circuito y los sustituimos de la arista que escogimos y elegimos el primer vértice que tenga arista fuera del circuito. Hasta aquí mi oportunidad. Esto fue todo por mi parte.